esta noche así. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Todo levanta el corazón, iglesia, y vamos a proclamar esa verdad del Evangelio. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Esas voces lo dicen fuerte esta noche. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido Él se levantó de los muertos. tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres mi vida, Jesús. Te levantamos en este lugar, Señor. Él es nuestra esperanza y el que siempre va a estar con nosotros. Vamos ahí. Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirás mientras
yo tomaré tu mano, seguro yo voy a estar, guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Siempre estarás a mi lado, sí. Todo tu amor me cubrirás mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar, guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, toda la vida. Dice por la eternidad. Más mi vida, no quiero fallarte, Señor. Mientras tenga vida, toda mi vida, por la eternidad. Sí, Señor. Qué privilegio poder compartir de nuevo con cada uno de ustedes nuestra serie Lecciones de Familias. Y quiero invitarte a un tiempo de oración. Hablemos con Dios y pongamos delante de su trono nuestra vida y la de nuestras familias. Padre, queremos darte gracias por el privilegio que nos das de vivir, de permanecer, de estar siempre, Señor, cada día de nuestra vida delante de ti. Y hoy, Señor, con humildad, con entendimiento y reconocimiento en nuestro corazón para ti de lo que eres en nuestra vida, lo que has llegado a hacer en nuestra vida como resultado y fruto de habernos encontrado con Jesús como nuestro Señor y Salvador. Queremos levantar ante tu trono nuestra vida y a nuestras familias, a nuestra familia. Padre, gracias
porque en tu soberanía y en tu amor nos pusiste en el seno de una familia. Ninguno de nosotros como hijo, ninguna hija escogió, Señor, dónde nacer y dónde estar y en qué país vivir, en qué lugar, en qué comunidad ubicarnos. Fuiste tú en tu soberanía, en tu amor y tu gracia para con nosotros, que nos pusiste en el seno de una familia donde nos diste padres, nos diste hermanos, nos diste tíos, nos diste abuelos, unos más que otros. Pero gracias por eso, Señor, porque en nuestra familia hemos aprendido a disfrutar de amor, de cuidado, de comprensión, de buen trato. Y por qué no decirlo, Señor, también al estar orando, que en nuestras familias hemos experimentado también pruebas, hemos experimentado también dificultades, y tal vez algunos o muchos de nosotros hemos experimentado momentos duros y pruebas difíciles. Sin embargo, aquí estamos hoy delante de ti, en nuestros hogares o en diferentes lugares, Señor, escuchando, viendo esta reflexión, pero en oración y delante de tu trono ponemos nuestro corazón y nuestra familia, y con humildad y con temor, Señor, delante de ti presentamos nuestras peticiones para que nos bendigas, para que nos guardes, para que nos protejas, para que nos prosperes, para que sanes nuestros cuerpos físicos si estamos pasando o atravesando alguna enfermedad. Ora para que traigas también salud a nuestro corazón, a nuestro interior, porque nuestra alma te necesita y necesitamos estar completamente sanos delante de ti y delante de los demás. Si hemos de participar, Dios amado, en la edificación de nuestras familias, en el ir caminando a través de la vida, Señor, aprendiendo de ti, aprendiendo de la familia, aprendiendo aún de las circunstancias difíciles y de los momentos buenos en la vida, te necesitamos a ti. Y por eso pedimos tu intervención en nuestra vida y en la de nuestras familias. Y oh Padre, en el nombre de Jesús bendigo a cada persona y a cada familia representada, Señor, en este momento en que estamos viendo, participando de esta oración y de esta reflexión. Y gracias porque en tu plan y tu propósito revelado para cada familia en las Escrituras está el deseo de tu corazón de bendecirnos y prosperarnos en todo, como parte de ser fiel al pacto que estableciste con la humanidad y con Abraham, de bendecir en él a todas las familias de la tierra. Hoy queremos darte gracias, Señor, unidos delante de tu trono, por Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador, por quien tenemos acceso a ti, al trono de la gracia, como dice tu palabra, Señor, donde con libertad podemos acudir para recibir el socorro y la ayuda que necesitamos. Pero también, Padre, desde lo más profundo de nuestro corazón te adoramos, reconociendo la necesidad de nuestro corazón. Nos rendimos a ti, te devolvemos y te entregamos toda la honra y toda la gloria que solo te pertenece a ti, y ayúdanos a seguir edificando como parte de nuestra responsabilidad en casa, familias fuertes, familias que te honran, familias que son de gloria a tu nombre, Señor, familias en las que tú puedes depositar, como has depositado tu poder y tu gracia, para ser de bendición a todos aquellos con quienes compartimos. Así que gracias por nuestra familia y gracias por cada familia representada en este momento. Yo, en tu nombre, Dios amado, bendigo cada familia en el nombre de Jesús. Y juntos, Señor, ahí donde estamos, te decimos gracias por bendecirnos y extenderte a nosotros donde quiera que estamos. Es un privilegio, Dios amado, contar contigo, contar con tu cuidado, contar con tu provisión y gozar y disfrutar de tu salvación y el hecho de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en el libro de los cielos. Gracias por eso, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Lecciones de familias, el privilegio, como orábamos, de haber sido puestos por Dios en una familia, y como parte de ir avanzando en estos temas que creo Dios puso en mi corazón, hoy vamos a hablar de la familia de Timoteo, un
un hombre que aparece mencionado por primera vez, según yo, en el libro de los Hechos. Quiero leer 3 versículos del capítulo 16 del libro de los Hechos. Después, dice, llegó a Derbe y a Listra. Está hablando de Pablo, el apóstol y maestro de los gentiles. Y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. El español, la traducción en español no lo pusieron de esa manera, pero de padre griego. Y dice el versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y el versículo 3, para terminar de leer en la Biblia, dice, quiso Pablo que Timoteo fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Lecciones de familias, la familia de Timoteo. Esta mujer judía creyente, madre de Timoteo, se llamaba Eunice, y también más adelante vamos a ver en otro pasaje de la escritura que se nos menciona también que su abuela se llamaba Loida. Yo quisiera compartir hoy, hablar de 3 cualidades de la vida de Timoteo que creo que podemos aprovechar en esta serie, lecciones de familia para nuestra vida y para nuestras familias, con todo lo que está contenido en el contexto de nuestra familia: abuelos, padres, tíos, hermanos, sobrinos, hijos de nuestros sobrinos y todo lo demás, nietos, bisnietos, tataranietos. Lecciones de familia. La primera cosa que quisiera mencionar de Timoteo, y como una característica importante en esta serie de lecciones de familias, es el hecho que la escritura menciona que Timoteo era un discípulo de Jesús, ¿verdad? Como ya leímos. Y había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. El hecho de que Timoteo, para este tiempo que lo menciona la escritura, se le reconozca como un discípulo de Jesús, conllevaba el hecho que en algún punto de la vida de Timoteo, él había nacido de nuevo. Había tenido un encuentro con Jesús como Señor y Salvador y se había convertido a Él, y para este tiempo ya Él había mostrado, dice, a los hermanos de Listra y de Iconio, una región, había mostrado tal testimonio que le reconocían no solo como un discípulo de Jesús, sino como un buen discípulo de Jesús, porque los hermanos, dice, daban buen testimonio de Él. Alguien que había tenido, Timoteo, un encuentro con Jesús, había nacido de nuevo y se había convertido en seguidor de Jesús. Pablo había predicado en esta región de Derbe y Listra en su primer viaje misionero, y este pasaje que se menciona en Hechos 16:1 ya es parte del segundo viaje misionero. Imagínense, ya había pasado un tiempo y entonces ya se encuentra un hombre, un discípulo, un llamado Timoteo. Su madre era judía creyente, que ya todos habían reconocido que había madurado y crecido en la fe. Y mire qué importante, hablando de nacer de nuevo, hablando de tener un encuentro con Jesús, el hecho de que sea la familia. Yo quiero animarte, yo quiero animarnos, yo como parte de una familia, para que de alguna manera nos garanticemos que aquellos que crecen en nuestro entorno familiar, obviamente en el caso de los padres y madres, tienen esa influencia directa en la vida de los hijos, los tíos en la vida de los sobrinos, los abuelos en la vida de los nietos, y si llegan a bisabuelos y tataranietos también, los hermanos en el caso de nuestros hermanos o de nuestros sobrinos, que tengamos esa cualidad al ser discípulos de Jesús, de transmitir en nuestras familias, de enseñar en nuestras familias la necesidad de que cada uno de nuestros familiares tenga un encuentro personal con Jesús como Señor y Salvador. Debiéramos de alguna manera asegurarnos en nuestra familia que aquellos que están creciendo en nuestro entorno, cuando ya nosotros nos hicimos grandes, tengan un encuentro con Jesús, y una vez pueden hacer la diferencia entre el bien y el mal, reconocer en Cristo al Señor y al Salvador.
debiéramos de alguna manera, aprovechando esta cualidad de carácter de la vida de Timoteo, ser un discípulo de Jesús, atesorar en nuestro corazón que debiera ser la familia el lugar donde los chicos también puedan nacer de nuevo. Mire qué bendición contar con el apoyo de las congregaciones, de las iglesias locales donde nos reunimos. En nuestro caso, seguimos todavía no teniendo reuniones presenciales. Ténganos un poquito de paciencia, ya llegará el momento en que los citaremos, y entonces espero que en el lugar donde nos reunimos, en estas instalaciones donde también estamos haciendo estas grabaciones, tengamos un tiempo excelente con Dios, un tiempo tal vez de vernos un poquito así, de saludos de puños, con el mayor cuidado posible. Ténganos un poquito de paciencia, pero mientras esa llega, porque las iglesias locales también, las congregaciones nos ayudan en ese sentido, acordémonos, recordémonos y atesoremos en el corazón esta verdad que nosotros debemos practicar en casa. Es en casa donde hay padres creyentes, madres creyentes, tíos creyentes, hermanos creyentes, donde los chicos debieran aprender las primeras verdades en cuanto a la fe y su necesidad, una vez hacen la diferencia y entre el bien y el mal, de nacer de nuevo. Yo me recuerdo que una de las primeras responsabilidades que tuve en la iglesia local, allá hace muchos años, hace 42, 41 años, me pusieron a enseñar a los chicos, porque un misionero vino de los Estados Unidos y nos enseñó una de las cosas que mencionó. Yo quiero ponerle en ese lenguaje que es muy particular ahora en algunos lugares: Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Así que descubrieron allá en el liderazgo en aquel tiempo de la iglesia local, que esos hijos de algunos padres que eran creyentes necesitaban que se les hablara acerca de Dios, de Jesús como Señor y Salvador, del pecado que hay en el corazón del ser humano y de la necesidad que tenían de nacer de nuevo, cuando ellos pueden hacer la diferencia entre el bien y el mal. Así que me tocó a mí hacer algunas de esas clases. Ahí, si no recuerdo mal, todavía tengo un folder donde tengo escritas las lecciones que hablé de Dios, del amor de Dios, de Jesús como el que murió en la cruz y resucitó entre los muertos para darnos perdón. Hablé del pecado que separa al hombre de Dios y por supuesto hablé de la necesidad de nacer de nuevo. Y cuando hablé de ese punto, pues me recuerdo que habían 3 chicos ahí en ese lugar que tomaron su decisión de reconocer su necesidad de Dios, de pedir perdón a Dios por sus pecados y de recibir, decíamos en ese tiempo, a Jesús como Señor y Salvador, ser discípulos de Jesús. Y qué mejor oportunidad para usted que es papá, para usted que es mamá, para usted que es un hermano ya adulto en casa, un tío o un abuelo o una abuela, de poder guiar a sus familiares en el conocimiento de Dios y que reciban a Jesús como Señor y Salvador. Timoteo tuvo, dice la Biblia, una madre judía y creyente, así que de alguna manera, en algún punto de la historia, la Biblia no lo escribe literalmente, si con su madre, de quien aprendió bastante de Dios, y de la abuela también, como vamos a ver un poquito más adelante, ella o de otras personas, Timoteo entendió su necesidad, él nació de nuevo y para este tiempo de la historia bíblica, él ya se había convertido en un discípulo de Jesús. Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 23 menciona también algunas características que él, después de hacerse acompañar de Timoteo en sus viajes misioneros, en sus posteriores viajes, y luego delegarle algunas funciones en iglesias locales, y encontramos algunas cualidades que él había encontrado en Timoteo, porque también Timoteo se convirtió en acompañante de Pablo. En Filipenses 2, Pablo menciona, dice de Timoteo hace la obra como yo la hago. Está sirviendo a Dios y está sirviendo a los creyentes, y también está predicando el evangelio a aquellos que tienen necesidad de escuchar de Jesús. Timoteo, dice Pablo, hace la obra como yo. Escribiendo también ahí dice: a ninguno tengo tan de buen ánimo como Timoteo, así que quiero enviarlo a ustedes. Otra característica de Timoteo, de buen ánimo. Y luego dice también: y que tan sinceramente se interesen ustedes. Así que a él envía Pablo a Timoteo a los de Filipos, para que luego se lo haga saber a Pablo cómo están los creyentes de Filipos. Y la otra cualidad que también menciona que Pablo vio en Timoteo ya como fruto de caminar con él, es que él dice: como a
hijo, a padre, ha servido conmigo en el evangelio. En otras palabras, Timoteo había aprendido en algún punto de su vida como discípulo de Jesús, pero también habiendo crecido con una madre judía y una abuela también que tenía mucha fe, tenía fe, como lo vamos a ver más adelante, había aprendido estas cualidades de vida y de carácter, las cuales Pablo reconoce en Filipenses capítulo 2. Allá en Primera de Corintios también 16:10, él menciona lo que ya dije: Timoteo hace la obra de Dios como yo. Timoteo creyó en Jesús y se hizo discípulo de Jesús. Timoteo aprendió en casa. Timoteo aprendió la importancia de tener una experiencia personal con Dios, un encuentro vivo con Dios, que luego su fe en él lo llevó a convertirse en discípulo y servidor de Jesús, y servidor de la gente, servidor de la iglesia, y también predicador de las verdades de Dios, del reino de Dios y de las enseñanzas de Jesús. Y eso me lanza a mí también a la importancia de una familia y a mi segundo punto, porque como ya mencioné, Timoteo tuvo la oportunidad de aprender con una madre y con una abuela. Y la segunda característica que yo quisiera mencionar de Timoteo es que la Biblia enseña que Timoteo era también un hombre de fe. Así que yo quiero que vayamos a una de las cartas que Pablo le escribe precisamente a Timoteo, a la segunda carta, capítulo 2, donde quiero leer un versículo nada más, hablando de Timoteo también como una de sus cualidades de vida y de carácter, como un hombre de fe. Pablo le escribe a Timoteo, está dando gracias por él al recordarles en sus oraciones, pero luego dice en el versículo 5, capítulo 1, 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria, dice Pablo, la fe no fingida que hay en ti. Pablo pudo ver en Timoteo, aunque la fe entre comillas es algo intangible, pero él pudo notar en el carácter, en la vida, en el hablar, en el vivir, en cómo enfrentar la vida, en la vida de Timoteo, pudo notar que había en él una fe sincera, una fe no fingida. Y la siguiente afirmación que dice Pablo en cuanto a Timoteo nos debe llamar mucho la atención, porque dice: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. También ella participó y compartió y vivió y transmitió esa fe, y luego le dice: y estoy seguro que en ti también. Mire la transferencia de fe, de creencia, de confianza en Dios, pero también la fe traducida en fidelidad de carácter, en un madurar continuamente en la vida cristiana, que Pablo reconoce en Timoteo esa transferencia. Esa fe que hay en ti estuvo en tu abuela, pero también en tu mamá. Yo la he podido percibir, dice Pablo, yo la he podido notar. Un hombre de fe. Mire la importancia, hablando de esta lección que podemos aprender de esta abuela, de esta madre y de la familia de Timoteo, cómo los hombres y mujeres que crecemos en una familia de fe podemos recibir esa impartición de fe en la misma familia. Yo quiero animar aquí a los abuelos, a las abuelas, bisabuelos, tatarabuelos, si los hubiera, a hermanos, a tíos, a padres, a madres, a sobrinos, lo que seamos en la familia, la importancia que tiene que nosotros vivamos nuestra vida con fe delante de los demás, porque eso se hace notorio a la gente que nos rodean, como en el caso de Timoteo. Hay una transferencia, en este caso generacional, una abuela, una madre, un hijo, y que luego Timoteo se convirtió también a través de la Biblia, lo miramos, en inspiración para otros, ser hombres y mujeres de fe. Una fe práctica,
Una fe demostrada en la vida, una fe demostrada en las crisis y en los tiempos difíciles que pasamos, porque la fe no es solo un asentimiento mental que nosotros tenemos en la mente o en el corazón, que decimos que creemos en Dios o que confiamos en Dios, sino la fe se traduce en la vivencia que nosotros mostramos delante de los demás en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles, en los cuales nuestro corazón se afirma delante de Dios, delante de la gente, delante de las circunstancias de la vida, y entonces aquellos que nos rodean pueden decir: ciertamente vos ahora veo que en medio de tus luchas, nos pueden decir, crees en Dios y confías en Dios, porque a pesar de lo que te está pasando, miramos que estás firmes, un hombre de fe. Y eso, familia que me está viendo, lo podemos transmitir y heredar en casa. Mire, a mí cuando pensaba y ponía estas notas y estos pensamientos en orden para compartir esta reflexión, a mí me llamó la atención, me vino a la mente el hecho de que qué tan profunda, tan sincera, tan real fue la fe de Timoteo, que a un hombre que en la mayoría de estudiosos bíblicos considera un hombre tremendo, en el caso de Pablo, el apóstol y maestro de los gentiles, haya tenido que escribir, se haya impelido, movido por el Espíritu Santo a escribir, trayendo a mi memoria, a mi mente, la fe no fingida que hay en ti. Estuvo en tu abuela, estuvo en tu madre y está en ti. Mire qué impacto más poderoso causó la vida de Timoteo en Pablo, que aún el Espíritu Santo hoy nos hace llegar esa lección a través de las Escrituras, para que nos demos cuenta del valor que tiene vivir nuestra vida, vivir nuestra fe delante de los demás y convertirnos en discípulos de Jesús, pero también en hombres y mujeres de fe, sin importar la edad que tengamos en cuanto a edad cronológica o el tiempo que tengamos de haber nacido de nuevo. Necesitamos convertirnos y ser hombres y mujeres de fe que pueden mostrar su creencia y su confianza en Dios en los momentos buenos de la vida y en los tiempos difíciles de la vida, ¿verdad? Uno de los mejores legados, diría yo, que podemos recibir en la familia o transmitir en la familia es, unido a ser discípulos de Jesús, transmitir la fe, confianza en Dios, animar a otros en la familia a que creamos en Dios, a que seamos fieles a Dios a pesar de las circunstancias. Y la tercera cosa que quisiera mencionar como una cualidad de carácter de la vida de Timoteo, como parte de esta serie de lecciones de familia, es el hecho de que también la Biblia enseña que Timoteo era un hombre de la palabra. Y para eso también en 2 Timoteo capítulo 3 yo quisiera leer unos versículos. Un hombre de la palabra. Ya vimos la importancia de ser un hombre de fe. Acuérdense, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tíos, hermanos que están escuchando y viendo esta reflexión. En este caso se nos menciona una familia donde una abuela y una madre se atrevieron a vivir su fe delante de la familia y delante de otros, e impactaron tanto la vida de Timoteo, que Timoteo, movido por el Espíritu Santo, diría yo, por Dios, se vio animado a practicar esa fe, a hacerla parte de su vida, convertirse en discípulo de Jesús. Pero también en su familia, Timoteo, desde chico, desde niño, aprendió a ser un hombre de la palabra, como vamos a leer ahorita. Le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:14 en adelante: pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido. Ese Timoteo lo agregué yo, no lo va a leer en su Biblia. Pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste. Timoteo no solo escuchó, Timoteo no solo aprendió. Timoteo, como un buen hijo, y podemos decir ahora como un buen discípulo de Jesús, se aseguró de que su abuela, de que su mamá y que los demás que le rodearon le estuvieran enseñando bien, porque no solo aprendió, sino se persuadió, se convenció por dedicación personal, dice, sabiendo de quién has aprendido. Te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y luego le dice Pablo: y que desde la niñez.
¿verdad? Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Desde la niñez, allá una abuela, allá una madre hicieron su influencia en un chico, en un niño que se convirtió en joven, luego en un adulto, nació de nuevo, se hizo discípulo de Jesús, llegó a ser un hombre de fe, pero también la misma escritura dice que llegó a ser ¿qué? Un hombre de la palabra. Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Timoteo, esa palabra de Dios, esas sagradas escrituras, y él estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento porque él estaba aquí mandándole una carta que después sería parte del Nuevo Testamento. Esas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Porque nuestra fe, la base de nuestra fe es la obra redentora de Jesús en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Allí ponemos nuestra fe. Pero Timoteo le dice, estas escrituras, estas sagradas escrituras, en nuestro caso el Antiguo Testamento y hoy el Nuevo Testamento, nos pueden hacer sabio para la salvación. Padres, parientes, familia, diferentes niveles de función y responsabilidad que tenemos en las familias y en los hogares. Nunca descuidemos el valor y el poder que tiene enseñar, transmitir las verdades, los principios de las sagradas escrituras, empezando en casa. Instruye al niño en su camino, como dice el libro de Proverbios, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y qué importante es que desde niños los que han tenido la oportunidad o tienen la oportunidad de crecer en nuestros entornos de familia, tengan la oportunidad de escuchar de nosotros lo que nosotros sabemos de la Biblia, aplicándola a la edad de cada uno de aquellos con quienes tratamos. Yo tuve el privilegio de ser enseñado desde chico en algunas cosas de Dios y de su palabra. La verdad, le puse cierto nivel de atención, pero fue hasta los 21 años en el que Dios se metió a mi corazón por el Espíritu Santo y Pedro, mi amigo, me animó a ir a la congregación en que empecé a ponerle más atención, o la verdadera atención, o la real atención que necesitaba la palabra de Dios en mi vida. Y entonces siguió el proceso de cambio que Dios había empezado en mi caso desde chico, pero que yo por muchos años no le puse atención. Enseñemos las verdades de Dios. Por cierto, quiero animarte a que no te pierdas la serie que estamos compartiendo también los viernes por la noche sobre valores, cualidades de carácter, basados en principios que enseñan las escrituras, que estamos transmitiendo los viernes en la noche. Si no lo puedes ver viernes directamente, ahí queda en YouTube para que puedas meditar. Ya hablamos un poquito de cooperación, ya hablamos de comunicación y nos quedan otros temas también. Nos queda estimación, nos queda inspiración, nos queda afecto, así que no te lo pierdas. Cualidades de carácter aplicados a la vida familiar, pero esas cualidades de carácter también las podemos practicar y vivir donde quiera que estamos. Hemos atesorado a través de la historia de la vida de esta iglesia local. Hoy somos parte de Ministerios Verbo, que Dios, como parte de su propósito y diseño para nosotros, nos ha animado, enseñado. Nosotros aprendimos eso y es lo que seguimos transmitiendo. Es que uno de los pilares de la vida congregacional es que debiéramos reflexionar continuamente en la palabra de Dios, en las escrituras, porque ellas debieran ser norma de vida, norma de nuestra conducta donde quiera que estamos. El valor de las escrituras. Nunca pienso yo, con estos años que hemos tenido de aprender de otros en la congregación y ahora en una otra medida nosotros transmitir lo que hemos aprendido a través de los años, nunca haremos el énfasis completo en el poder y el valor y lo esencial que son las sagradas escrituras, eso que llamamos palabra de Dios en nuestra vida. Así como Timoteo aprendió, debemos ser hombres y mujeres de la palabra, y esto Timoteo también lo aprendió en casa. Miren lo que le quiero recordar de nuevo, la afirmación que le hace Pablo a Timoteo escribiéndole: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Persiste, Timoteo, en lo que has aprendido, persiste en lo que te persuadiste, porque no es de practicarlo un día
o 1 año o 5 años, sino de practicar las verdades de la palabra todos los días de nuestra vida. Quiero terminar recordando de nuevo con el mayor respeto del mundo, con mucho temor de Dios en mi corazón, porque no tengo el privilegio de ser padre, pero quiero animar a los padres y a las madres que están escuchando esta reflexión. Quiero animar a los tíos y a los abuelos, a los hermanos mayores que por alguna razón están al frente de una familia, a que no cesen, a que no se detengan en su esfuerzo y en su dedicación de vivir para Dios, de ser ustedes discípulos de Jesús, y que nos enseñen a los hijos también a ser hombres y mujeres de fe y a ser hombres y mujeres de la palabra. Quiero animarte a ti como hermano. Ha sido el esfuerzo de mi corazón por muchos años, aparte de mi oración continuamente delante de Dios, para que Dios me use en la función que tengo en mi casa y en mi familia, hasta donde pueda, porque necesito la ayuda de Dios continuamente y la gracia de Dios en ese sentido, hacer inspiración para mis hermanos y para mis sobrinos y para mis tíos y para mis tías y para todos mis parientes en vivir para Dios. Vivamos como discípulos de Jesús, vivamos como hombres y mujeres de fe, y vivamos como hombres y mujeres que conocen la palabra, que viven la palabra y que son inspiración para otros, que nos convertimos en hacedores de la palabra, porque eso es lo que honra y bendice a Dios. Padre, de nuevo quiero darte gracias por este tiempo, y de nuevo bendigo a cada familia representada, Señor, en el lugar donde se ha escuchado y visto esta reflexión, y pido que tu gracia sea abundante en el seno de cada familia, de cada bisabuelo, de cada abuelo, de cada padre, de cada madre, de cada hijo, de cada tío, de todos aquellos que conformamos el círculo familiar. Bendícenos tan abundantemente, Dios amado, en este proceso de ser discípulos de Jesús, de ser hombres y mujeres de fe, de ser hombres y mujeres de la palabra, que nos convirtamos en inspiración para otros, en el nombre de Jesús. Amén. De nuevo, que Dios te bendiga. Hay una sola cosa que yo quiero hacer. Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de 1000 preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de 1000 preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida
Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré con todo el corazón, con toda nuestra vida, ofreceremos nuestro amor a ti, cantaremos de tu amor por siempre, díselo, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, oh, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, Señor. Cantaré de tu amor, Señor, por siempre. Sí, Señor, cantaremos por siempre de tu amor.